es. Entonces, Dios nos está llamando a que no nos descuidemos, a que empecemos a escarbar, a que, ven acá, por qué soy tan reincidente ahí? Aleluya. ¿Qué está pasando? Vamos a ponerle atención. Déjame poner atención aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo un día más en su presencia. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos. Hoy tenemos una princesa de Dios, una mujer que carga una palabra y ella vino a disertar esta palabra aquí en esta plataforma para que tu vida sea bendecida. Vamos a dejar que ella se presente. Bendiciones. Amén. Mi nombre es Mary Lady Peña de la Iglesia Generación de Gloria y esperando que en este día sea de gran bendición esta palabra. Amén. Yo sé que va a ser de bendición. Tú también lo sabes. Por eso no te vas a despegar de ahí. Te vas a quedar sentadito. Sigue con tu tacita de café, de té, de lo que tú quieras. Tu refresquito, pero tranquilo y tranquila. Porque vamos a nadar mar adentro. Sin más preámbulo, amada. El escenario es suyo. Amén. Bueno, antes de quiero leer brevemente una palabra en Mateo capítulo 12, verso 43. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, esa es otra versión, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Aleluya. Amén. Le doy gracias a Dios por esta palabra y gracias, Señor. yo sé que Dios va a hablar a tu vida, a nuestra vida en esta Amén. mañana. Gloria a Dios. Bueno, anteriormente quizás muchos me han visto. Amén. Y estuve testificando verdaderamente de algo que Dios hizo en mi vida, una liberación que Dios hizo poderosa en mi casa, donde tuve un encuentro con Dios, donde Dios se manifestó de una manera poderosa. Ahora bien, luego de esto pasé por diferentes, vamos a decir, procesos. Y es que a veces nosotros los cristianos creemos, o mucha gente cree, que porque una persona ore por ti en un momento, ¿verdad? O un momento Dios se te revele y tú tengas una liberación, tú crees que ya, que todo quedó ahí. Exacto, y que no tienes que seguir trabajando. ¿Y qué sucede con esto? Que muchas veces nosotros, como obviamente venimos del mundo, hemos abierto puertas en el mundo espiritual. Así es. Hay cosas que nosotros damos legalidad al enemigo para que opere en nuestra vida. Eso es así. Pero claro, estamos teniendo un encuentro con Dios, una experiencia, vamos a decir, de un momento, un día, y creemos que ya, que el enemigo no nos va a volver a atacar. Aleluya. Que en un momento, bueno, fui libre en ese momento, Dios hizo una liberación poderosa en mi casa, pero ¿qué pasa? Habían cosas que estaban ahí, Aleluya. que todavía no habían sido, vamos a decir, cuando nosotros no tenemos el conocimiento de cómo Dios trabaja, hay cosas que nosotros seguimos haciendo. Amén. Y muchas veces estamos abriendo puertas en el mundo espiritual. Y hoy hoy quiero hablar de ese espíritu inmundo. ¿Quién es el espíritu inmundo? Aleluya. Ese espíritu inmundo es aquel que viene caminando con nosotros, viene creciendo con nosotros. En el momento que nosotros abrimos, o sea, en el momento que nosotros ya tenemos conciencia de las cosas buenas y malas, entonces este espíritu así mismo va creciendo con nosotros. Este espíritu sabe quién tú eres, las cosas que te gustan, porque, o sea, sabe todo de ti. Llega el momento donde nosotros conocemos a Dios, entramos a la iglesia, recibimos esa liberación momentánea donde caemos, somos libres, pensamos en ese momento que Amén. Esa es la única liberación. Aleluya. Pero no es así. Cuando la persona que viene en los pies de Cristo, luego de recibir esa liberación, como a mí me sucedió, recuerdo que yo siempre, o sea, aún así de recibir al Señor, Dios está usando y cosas así, tenía muchas batallas espirituales. Habían espíritus que llegaban a mi casa, se tiraban encima de mí. Incluso hubo una experiencia que yo tuve en un momento donde yo estaba acostada y yo sentí que un espíritu se me tiró de golpe y se entró dentro de mí, Dios. Literalmente. O sea, no fue algo de que, no, una parálisis del sueño, no. Ese espíritu se entró dentro de mí. Dios mío. Y al otro día yo misma dije, es posible que esta noche entonces yo caiga, porque había una atmósfera de liberación.
Y cuando yo llegué a la iglesia me acuerdo que yo ahí endemoniada esa noche. Y yo dije, ya yo veía que eso me estaba pasando frecuentemente. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es? Muchas veces nosotros no tenemos la instrucción. O sea, pasamos por esto porque no tenemos la instrucción. Así es. Y realmente, aunque tú que quizás has pasado por este proceso y dices, ¿por qué yo estoy siendo atacado? Porque yo siempre vuelvo a lo mismo. Y es que tienes que tomarte un momento para empezar a hacer vamos a decir, un orden de todas esas cosas en las cuales tú has abierto puertas, Alabanza. en las cuales quizás tú estás haciendo que no le agradan a Dios, que son portales en el mundo espiritual para que esos demonios operen en ti. Sí, así es. Y había muchas cosas en las cuales, o sea, el Espíritu Santo fue diciéndome, mira, esto está mal, no debes hacer aquello, ten cuidado con esto. Y a medida que fui trabajando en esas partes, fui viendo un cambio. Pero aquí habla, ¿verdad?, del espíritu, de ese espíritu inmundo que vuelve una vez que ya fuiste liberado. Como lo decía, hay momentos donde nosotros no confiamos en Dios, estoy bien, estoy en ese momento, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ese espíritu siempre te está vigilando. Así es. Siempre está atento a ti, a ver qué tú estás haciendo, a ver cómo está tu vida espiritual. Y dice que, ¿qué pasa? Que cuando él viene, la encuentra barrida y adornada. ¿Por qué será? Porque cuando Dios viene a nuestra vida, viene que ordenándolo todo, cambiando todo. Entonces, tenemos que tener cuidado en este tiempo con el descuido espiritual, con abrir puertas, con esas puertas que nosotros tenemos abiertas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces no confiamos en esa experiencia que tuvimos un día, en que yo soy cristiano. No tiene que ver. Hay personas aún dentro de la iglesia que están atadas. Amén. Que están atadas. Entonces, Dios te está llamando en este momento a ponerle atención a esto. Aleluya. A una voz de alerta. Y yo, o sea, pasé por ese proceso donde vamos a decir, sí, Dios se manifestó de una manera poderosa, recibí una gran liberación, pero todavía había cosas en mi vida, las cuales habían puertas que yo no había cerrado. Y eso me llevó a apartarme de Dios. Dios, muy fuerte. Gloria a Dios. Apartarme de Dios, porque hay cosas, hay espíritus que vienen de generación en generación a atacar nuestra vida. Y nosotros decimos, pero ¿y por qué? ¿Por qué yo he caído ahí? ¿Por qué yo he incurrido ahí? Pero cuando me voy a mi familia, entonces veo todas esas puertas, ¿verdad? Aleluya. Empiezo a ver, bueno, que ataque de la brujería, que ataque por el ámbito, vamos a decir, sexual, muchas áreas. Entonces uno como joven, yo en ese momento como joven, o sea, poco a poco el enemigo te va atacando. Poco a poco el enemigo va tomando terreno y a veces tú no te das cuenta. Y sin saber, nosotros, o sea, al estar esa brecha abierta que nosotros no sabemos, cuando viene a ver ya nosotros estamos en otra área. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Dice que cuando ese espíritu, ¿verdad?, viene, ¿qué pasa? Él la ve, bueno, ya tú estás bien, pero está vacía. No hay resistencia espiritual. Dios nos está llamando en este tiempo a llenarnos de Dios. A llenarnos de Dios. Si tú estás en un momento donde yo diría, ya tú te sientes diferente, no te gusta, no te sientes bien en la iglesia, no quieres escuchar adoración, alabanza, todo eso te molesta. Amén. Entonces, es un llamado de emergencia. Así es, 911. Exacto, donde tú tienes que volver a reencontrarte con Dios, volver a meterte con Dios. ¿Para qué? Para que sin darte cuenta, o sea, no vayas a salirte del camino. Y yo de verdad tuve muchas recaídas. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que pelear con esto? Porque yo siempre porque siempre tengo que caer nuevamente. Y es que no me daba cuenta que habían cosas en las cuales yo le estaba abriendo puertas. Sí. Y hoy Dios nos está llamando a meternos con Él más y tomar una determinación sobre aquellas cosas. O sea, yo le recomiendo a esas personas
que quizás no saben por qué están atormentadas en cierta área, que tome una lista muy fuerte. Y empiece a anotar todas esas cosas de la cual su familia ha participado y le ha abierto puertas en el mundo espiritual. Para empezar a cerrar. Exacto. Que mi familia abrió mucha puerta en ese sentido, de altares y todo eso, y eso yo tuve una guerra. Aleluya. Una guerra fuerte contra esas cosas, y aún yo hacía cosas que pensaba que eran normales, pero que yo hacía en ese momento. Aleluya. En ese momento, ¿qué pasa? Yo le estaba dando legalidad a esos espíritus. Y Dios no está llamando. Dios te está llamando hoy a que seas libre totalmente. Hoy tú puedes romper con esa reincidencia. Amén. De que hoy estoy, ¿verdad? Hoy estoy buscando de Dios, pero mañana ya no quiero. Así es. Y el diablo quiere tener a la gente así en este momento. Claro, entretenido. Y me voy más allá. Ahora mismo no es necesario que te saque de la iglesia. Él lo puede hacer dentro de la iglesia. Y eso es lo peligroso. Así Santo es. sea el Entonces hay Señor. mucha gente ahora mismo dentro de la iglesia que hace mucho que se apartaron de Dios. La realidad es que cuando tú decides tomar un paso fuera de ella, es que ya tú fuiste ministrado hace mucho tiempo. Ese es el último paso, una persona apartarse. Así es. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este tiempo ya Él no se está interesando en sacar a la gente de la iglesia. Él lo está haciendo con ella dentro de la iglesia. Muy fuerte. ¿Y qué pasa? Estás usando a esa persona ¿para qué? Para llevar a otros a sí mismo. Santo Dios. A esa frialdad espiritual, a apartarse de Dios. Por eso Dios nos manda en este día a estar vigilante, a estar atento. Porque esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque dice que Él no viene solo. No, busca más. Viene con un equipo, viene con 7 más todavía para atar nuestra vida. Y verdaderamente puedo decir que en ese momento me aparté de Dios, pero aún allí Dios seguía tratando conmigo. Amén. Y yo digo que su gracia y su misericordia allí me acompañó y no permitió que, vamos a decir, que esos lazos del mundo me enredaran. Aleluya. Porque cuando Dios tiene propósito contigo, no importa donde tú hayas caído, Dios te levanta. Así Gloria es. a Dios. Y hay cosas a veces, mucho, que me impidió a mí, y por eso yo te recomiendo en este día, les recomiendo a las personas que me están escuchando, que entiendan, tienes que entender que tú tienes un Padre perdonador. Amén. Porque lo primero que el enemigo te dice en el momento que tú fallas, Dios no te va a perdonar. Tú no tienes vuelta atrás, tú lo que tienes que irte. Sí. Pero no es así. Si nosotros nos humillamos, ¿qué va a pasar? Dios nos levanta, Dios nos perdona. Así es. Gloria a Dios. Y ese en ese momento me impidió a mí seguir, porque yo entendía que ya Dios no me amaba, que Dios no quería nada conmigo. Entonces eso es lo que hace el enemigo, apartarte de Dios, apartarte de lo que rodean. ¿Para qué? Para él involucrar tu mente con los pensamientos, con lo que Él quiere. Aleluya. Entonces, no nos descuidemos. Me acuerdo que la vez que yo decidí volver, yo tuve un sueño con un espíritu y él venía tirándome piedra y cosas. Y él me decía, yo siempre te voy a hacer la guerra. Dios. Siempre te voy a hacer la guerra. Fue una advertencia. Exacto. Y en un momento también tuve una visión con este mismo, vamos a decir, este esquema de este pasaje, donde yo llego a mi casa y yo veo esa casa con verjas y toda, pero la casa estaba vacía. Dios. Y cuando yo entro a la casa, yo estoy abriendo la casa y entro y veo hay un demonio afuera mirándome. Cuando yo salgo, me dice ese demonio, esa casa es mía. Dios mío. Esa casa es mía, oye. Muy fuerte. Y yo le dije, no, esa casa no es tuya, esa casa es mía. Y ese demonio estaba peleando conmigo para entrar a esa casa. Pero esa casa era yo, mi vida, sí, mi vida espiritual. Vida, así es. Entonces, nosotros creemos que a veces que eso es un juego, pero no, esto no es un juego. Nosotros tenemos verdaderamente que afianzar nuestros pies, porque Amén. el enemigo no está jugando. Porque quizá nosotros vemos lo físico, pero él ve tu hombre interior. Sí, sí. Y tenemos que prepararnos, gloria a Dios. Tenemos que prepararnos contra esas acechanzas del enemigo. Amén. No sé si tiene algo que decir. Sí, es interesante. Yo me quedo escuchándote porque en verdad son palabras interesantes, son cosas
que le ha estado pasando a muchas personas y quizá en un momento dado a mí misma me haya pasado. Porque la persona dice, pero ¿y qué le pasó a fulana o a fulano que se descarrió? Mi pastor siempre dice que nadie se descarrea de la noche a la mañana. Eso viene trabajando poco a poco, porque tú sabes por qué nosotros, los cristianos, muchas veces fallamos, muchas veces eh, somos derrotados, es porque nosotros hemos ignorado la maquinación del enemigo. Así es. Entonces, el enemigo no, el enemigo es astuto el enemigo. Y el enemigo va trabajando de una manera que tú misma no te das cuenta. Que tú te estás viendo y ves que todo está normal, no está bien. Pero hay síntomas como cuando alguien se enferma y se siente alguito, wow, pero como que me molesta esto, me molesta aquello, tengo que ir al médico. Así mismo es la vida espiritual. Hay síntomas que llegan a nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos queremos dar cuenta. Cuando hay un descuido espiritual, todo lo que pasa dentro de la congregación te molesta. El pastor da un mensaje o la pastora, eso fue una puya. Eso es un síntoma. Hay un problema ahí. Hay una enfermedad que si no vamos al médico por excelencia, se va a convertir en un cáncer. Y eso mismo lo va a matar y nos va a sacar de la gracia de Dios. Decías algo ahorita y yo secundo esa palabra. El enemigo no anda sacando a nadie dentro de la iglesia. Sí. Gente que, no, porque no, y el enemigo no está perdiendo su tiempo con eso. Y porque te tiene ahí. Sí, sí, ya ella, porque mira, escucha eso. Físicamente tú estás dentro, pero espiritualmente no. Entonces, como ya te sacó espiritualmente, te secó, te chupó, te dejó seco, seca. Entonces, agarra y dice, mira, la voy a tener o lo voy a tener ahí como un instrumento para que siga dañando a otro. Y cuando tú vienes a ver, fulanito, fulanita, que está ya seca, que está ya como un rabo de yuca, como digo yo, como un bacalao, ¿qué es lo que hace? Comienza entonces a acercarse a otra. Y voy a decir, pero tú no viste. Ella predicó, pues eso fue una puya. Y tú no viste esto, tú no viste aquello. Y empieza a sonsacar. Se empieza a enredar a otro porque ya está mordida de la serpiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. El enemigo es astuto. El enemigo, antes de remeter contra una persona, él va estudiando. Y va estudiando tu área débil. Y dice, mira, pero la voy a topar aquí. Si aquí se quejó, ahí voy, porque ahí es débil. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Y de cualquier cosa, toda la gente, cualquier cosa, me voy de esta iglesia. Entonces, nunca se quieren ir solos, manita. Así es. Siempre quieren arrastrar a otros. A otros. Porque ya tienen la mente carcomida. Entonces, ese espíritu, lamentable del caso, mientras esta casa está limpia, adornada, pero está habitada, no puede entrar. Porque si quiere forzar la puerta para entrar, se va a chocar con el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros empezamos a vivir una vida no agradable a Dios, el Espíritu dice, bueno, pero yo no puedo estar aquí porque yo no habito en un templo sucio, no habito en una casa sucia. Pero el Espíritu dejó todo eso ordenado, dejó todo eso limpio. Eso está muy bonito, pero está vacío. Así es. Entonces nosotros tenemos que cada día, mi hermana, tratar de llenarnos de este espíritu. Alguien decía que hay personas que piensan que porque Dios lo usó hoy, lo usó mañana, lo usó pasado, vieron milagros, vieron cosas extraordinarias en Dios, ya piensan que no necesitan ir a la presencia. Ah, no, ya yo soy la mujer maravilla, ya yo puedo, yo tengo super fuerza. Y nosotros ninguno tenemos super fuerza. Cada día tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para estar llenos. Para que cuando vengan esos zarandeos del enemigo, nosotros podamos tener discernimiento y sacudirnos rápidamente para que este espíritu no entre. Así es, así es. Entonces, por eso Dios nos está llamando en este día a tomar en cuenta cómo está mi vida espiritual, a empezar a cerrar esas brechas, esa ventana o esa puerta que nosotros tenemos abiertas. Así es. ¿Para qué? Para que Dios pueda morar completamente en nosotros, para que Dios pueda operar. Por eso Jesús, y hablaba en mi iglesia acerca de esto, siempre le hablaba a sus discípulos acerca de orar. Oren para que no entren en tentación. Oren, no importa que ustedes anden conmigo siempre. Ustedes pueden ser tentados,
Ustedes pueden ser, bueno, vemos como Pedro fue influenciado por Satanás, aún estando ahí, aún recibiendo la palabra. Y es que nosotros no estamos exentos, porque tenemos que entender que el espíritu inmundo, como dice aquí, el espíritu demoníaco, ese espíritu te conoce, Amén. te conoce. No tiene que, a veces hay personas que dicen, pero ¿será que él lee mi mente? No, él no lee tu mente, pero él conoce tus comportamientos. Tu comportamiento. Él sabe ya que si provoca algo, ¿cómo tú vas a reaccionar? Porque ya él te ha estudiado. Entonces, tú no estás peleando con alguien que surgió ayer, no. Tú estás peleando con alguien que tiene millones de años de haber sido creado. O sea, que tiene más conocimiento que tú. Claro. No más conocimiento que Dios. Por eso es que no nos podemos confiar en este momento. Y tenemos que tener, o sea, esa alerta. Tenemos que entender también que la liberación, o sea, este proceso, vamos a decir, no de liberación, sino, bueno, sí, la liberación es un proceso. No es un día, no un momento. Quizás sí, no te voy a decir que tú siempre vas a estar cayendo, endemoniado y cosas así, no. Pero hay cosas que están ahí, que están dormidas. Y Dios quiere entrar a cada área de nuestra vida ¿para qué? Para limpiarlas. Para limpiar, así es. Entonces nosotros tenemos que abrirnos a Dios. Señor, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy incurriendo? ¿Por qué viene una tristeza? A mí me pasaba que a mí me venía una tristeza siempre. Cada, vamos a decir, 3 meses. Yo me sentía triste, como que yo lloraba siempre, todos los días. Y así hay personas que dicen, o sea, yo entiendo, la depresión no es un demonio, pero sí hay espíritus que vienen, vamos a decir, a influenciar a la persona que cae en depresión. En este caso, lo mío era una tristeza que yo no entendía, hasta que un día estoy hablando con mi papá y veo una actitud en él, y así mismo como yo me ponía de tristeza. Y dije, wow, pero mira, es por aquí que está viniendo este espíritu en sí. Yo estoy siendo influenciada por ese espíritu que mi papá, o sea, tenía, que él no se daba cuenta. Aleluya. Y en una ocasión estoy en un retiro, un ayuno, y la pastora que estaba ahí conmigo me dice, Mary, yo vi este espíritu, como muchos le conocen, San Elías, que él decía que él era tu papá. Señor, reprenda. Y yo, bueno, orando y todo, y después yo dije, pero espérate, mi papá tenía este santo, como le dicen, ese demonio. Y por eso él me reclamaba y él decía que él era mi papá. Aleluya. Y por eso muchas cosas influenciaban. O sea, yo estaba peleando con ese espíritu, sí, y yo decía, pero ¿por qué? Hay cosas que tú dices, pero ¿por qué estoy luchando con esto? Mucha gente no cree en esto, pero hay espíritus que vienen a través de tus padres, esos espíritus generacionales. Que así como tú tienes una madre, un padre, ellos creen que son tu padre y tu madre. Así es. Y te dicen, no, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Y el que no conoce esto, ¿qué pasa? Se deja influenciar, involucrar por esto. Así es. Y aún nosotros, buscando del Señor, esos espíritus nos hacen la guerra. Por esa razón nosotros debemos vivir constantemente en una búsqueda intensa con Dios. No descuidarnos, porque que el enemigo de tu alma está ahí. Él te va a dejar libre un momento. Te va a dejar tranquila, tú te vas a sentir muy normal. Pero luego va a venir nuevamente. Luego vuelve, pero él va a venir con estrategia. Así es. Entonces, Dios no está llamando en este día. Te está llamando a ti, mujer de Dios, hombre de Dios. O quizás tú que no conoces la palabra de Dios, pero que está siendo atacado y no entiende por qué. En primer lugar, te voy a decir que solo Cristo te puede libertar. Santo no yendo Dios. a otro brujo, no yendo a una bruja para que te dé algo fuerte, porque eso pasaba. Mi mamá a veces siempre decía, no, porque me están haciendo algo, entonces déjame yo, no. Haciendo que se le engañe al enemigo. Exacto, entonces ¿qué pasa? Cada vez que tú vas a un brujo para que hacerle un mal a otro, para protegerte, lo que te está haciendo es abriendo una puerta. Sí, abriendo puertas, sí. Y hay espíritus, así mismo te van induciendo a más espíritu, hasta que tú estás en una condición tan atada que es difícil salir de ahí. Dios, así es. Entonces, Dios nos está llamando a que no nos descuidemos, a que empecemos a escarbar, a que, ven acá, ¿por qué soy tan reincidente ahí? Aleluya. ¿Qué está pasando? Vamos a ponerle atención. Déjame poner atención aquí. ¿Por qué yo tengo que volver a caer en el vicio? Gente que quizás fueron libradas de la droga, libradas exactamente de muchas cosas, muchos vicios.
y luego pueden verse ahí nuevamente. Pero ¿por qué? Es porque descuidaron su vida espiritual. Así es. Y esta es la palabra, bueno, que tengo en este día. Aleluya. Que tenemos que cuidarnos y orar. Por algo decía Pablo, orad sin cesar. Sin cesar. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque cuando oramos, nuestros ojos espirituales son abiertos. Amén. También. A través de la oración podemos deshacer los planes del enemigo. Aleluya. Entonces es importante, antes que el enemigo teja, él está tejiendo una estructura siempre contra ti. Así es. Él, mientras tú duermes, como dice la palabra, él no duerme. Él no duerme. Él está elaborando, espérate, déjame ver con qué yo la voy a levantar, déjame ver a quién voy a levantar de su familia, déjame ver qué voy a hacer. Y para mí fue una guerra terrible porque mi papá, Dios lo usó, el enemigo lo usó mucho en ese tiempo también para atacarme, donde a veces yo iba a retiro y él me decía, no, tú no tenés ningún retiro, tú lo que estás por ahí, Santo haciendo quién sabe Dios. qué cosa. Y era una guerra terrible. Sí. Y yo me acuerdo de un momento que eso fue cuando, ¿verdad? Cuando en el principio, cuando me convertí. Y yo dije una palabra, porque yo entendía la palabra literal. Y yo decía, bueno, como dice la Biblia, yo dije, como dice la Biblia que uno tiene que obedecer a su padre. Él me decía que a veces que no vaya a la iglesia porque llegaba muy tarde y eso. Y me acuerdo que una ocasión él me estaba como haciendo la contra. Y yo dije, bueno, pues está bien. Como dice la Biblia que tengo que obedecer a mi padre, que Señor, usted no debe obedecer en eso. Usted siempre se debe seguir a Dios. Yo dije, bueno, pues no voy a ir a la iglesia. Y en ese momento me acuerdo un día él no estaba en la casa y me dije, Mary, ¿qué tú haces aquí? Que tú no fuiste a la iglesia. Y yo le dije, no, usted me dijo que no fuera a la iglesia. Entonces, como usted me dijo que no vaya, yo no voy a ir. Entonces el hombre le entró un temor. Claro. No, ¿cómo va a ser? No, ahora mismo, vete para la iglesia. Y nunca más en ese momento me volvió, vamos a decir, a impedir ir a la iglesia. Aleluya. Pero era una guerra porque el enemigo también va a usar a tus familiares. Sí, lo primero que se va a usar es lo de la casa. Exacto. Entonces Dios quiere que nosotros sigamos hacia adelante porque nosotros somos el canal que Dios va a utilizar para que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Así es. Y gracias a Dios mi mamá hoy está con Dios, o sea, hoy está sirviendo al Señor. Aleluya. Y mi padre que no está allá en esta tierra, pero yo sé que él se fue con el Señor también, amén, que tuvo la oportunidad de renunciar a todo eso. Amén. Pero aún así, siempre esos espíritus a los cuales él le dio cabida van a venir. Sí, porque ellos andan en lugares secos, ellos andan rondando, buscando dónde entrar. Exacto, porque eso tenemos que entender. Nosotros nos cansamos, pero él nunca se cansa. Así es. Por eso es que nosotros debemos descansar en Dios, pero no dejar de orar. De orar, así es. Orar, siempre orar. Entonces, sin cesar. Dios nos está llamando, gloria a Dios. Aquí dice, entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él y entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Gloria a Dios. Muy fuerte. Y así pasa. Es así. Por eso es que a veces uno dice, wow, pero mira cómo Dios estaba trabajando con esa mujer, mira qué bonita estaba, y mira cómo, o sea, el enemigo te lleva a hacer cosas que tú nunca pensaste hacer. Te mete en lugares pero yo, aún así, yo decía, wow, Dios mío, me acuerdo que aún estando apartada de Dios, yo trabajaba en un call center después, y hubo una persona que Dios usó para hablarme así. Me acuerdo que yo empecé a decirle su estado de cuenta y esa persona sin conocerme ni nada empezó a hablarme de Dios. O sea, tú sabes lo que Dios tiene contigo, y me habló de una manera que como que si me conociera, pero era Dios que lo estaba haciendo. Entonces a veces creemos que, no, ya yo me aparté de todo para que Dios no, es que Dios, la mano de Dios te va a alcanzar. Así es. Cuando Dios tiene un propósito contigo, la mano de Dios te va a alcanzar. Entonces, hoy, quiero llamar la atención de aquellos que todavía tienen esa oportunidad. Amén. Dios tiene la oportunidad, pero el solo hecho de tú estar escuchando en este día esta palabra es porque Dios quiere tratar contigo. Así es. Es porque Dios quiere liberarte. Quizás no sé cuál sea tu atadura, no sé cuál sea tu aflicción, porque también hay enfermedades que son provocadas. Son provocadas por espíritu. Yo tuve que luchar con un espíritu que me quería hacer infértil. Dios. Gloria a Dios. Tuve mucha guerra para quedar embarazada también. Y eso, pero primero fue una guerra espiritual. Y Dios, gracias a Dios, también a través de una sierva que Dios usó, que
porque también Dios va a mandar personas. Claro que Dios va a sí, mandar personas claro para que sí. apoyarnos en esa oración. Es así. Y eso fue una guerra espiritual donde quizás no hubiese podido quedar embarazada. Pero Dios hizo un milagro, o sea, a través de también de una liberación. Por eso tenemos que tener cuidado con palabras que nosotros decretamos. Sí. Porque hay veces que nosotros, eso es otra cosa, ¿qué palabra tú estás confesando? Claro. Hay palabras que nosotros dijimos en nuestra, vamos a decir, sin estar en los pies del Señor, que nos ataron. Hay palabras que atan. Hay palabras que declaran enfermedad sobre tu vida. Es así. Hay palabras que, vamos a decir, también han dicho tus padres sobre ti. Tú nunca vas a lograr esto. Tú nunca te vas a superar. Tú eres un bruto. Esta palabra tenemos que eliminarla de nuestra boca. Sí, hay que cancelar y cancelar. Exacto, porque son palabras que nos encarcelan. Y yo recuerdo que yo misma muchas veces decía muchas palabras negativas. Me acuerdo que sin ser cristiana una vez yo dije, como que en mi vida yo decía mucho maldición. Santo Dios. Maldecía mucho, o sea, literalmente maldecía. Y muchas veces llegué, o sea, me acuerdo una ocasión que dije, no, a mí no me interesa tener hijos. Wow, muy o sea, fuerte. yo lo dije eso. Me acuerdo aún siendo niña. Entonces, luego después fui teniendo problemas para eso. O sea, con mi aparato reproductor, para tener hijos. Entonces, hay palabras que nosotros hemos decretado contra nosotros mismos. Sí. Entonces, el enemigo toma esa palabra en el mundo espiritual y dice, no, pero ella dijo eso. Ella dijo eso, fue de su boca que salió. Exacto. Ella dijo, o sea, lo que nosotros declaramos acerca de nuestra vida, así será. Entonces tenemos que tener cuidado. Y más cuando Dios nos ha elegido ya realmente como profeta, como una voz profética. Amén. Nosotros podemos declarar sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Entonces hoy es el día donde tú tienes que empezar a cancelar esas palabras. En el nombre de Jesús. Porque la realidad es que muchas veces quizás vienen pensamientos a nosotros y pensamos que somos nosotros, pero sí, es el Espíritu Santo que te está trayendo a colación aquellos momentos y hechos en los cuales tú abriste esa puerta. Amén. Una puerta puede ser un hecho, algo que tú hiciste, pero como decía, puede ser palabras que tú dijiste. Y esas palabras te llevaron ahí. Ah, bueno, mira, yo voy a hacer tal cosa. Y el enemigo esa palabra no la olvida, sino que llega un momento donde esa palabra él la pone en acción. Así es. Aún así, aún nosotros estando dentro de la iglesia, por eso es que aunque tú estés ahora en los pies de Cristo, no te puedes descuidar. No te puedes descuidar. Gloria a Dios. Esto es así, muy fuerte. Muy fuerte. Sé que son palabras que están llegando porque hay muchas personas, mi hermana, que han pasado y están pasando por esta situación. Yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con lo que uno declara. La boca tiene poder. Bueno, que tanto el Santiago habla del poder de la lengua. Y sabemos que dice que la lengua es un miembro pequeño, pero puede abarcar un mundo entero. Hace grandes cosas. Entonces nosotros muchas veces, yo he visto padres que han declarado palabras. Bueno, en dado caso, yo también en un tiempo yo llegué a hacerlo, porque cuando no hay conocimiento, ve, de la palabra de Dios, porque que lo que nos va a llevar a toda verdad, toda justicia, es el Espíritu Santo. Entonces muchas veces hay cosas que vamos a decir, aún estando nosotros en los caminos de Dios, porque siempre el enemigo va a querer que tú le falles a Dios. Y ahí hay palabras que quizás pan de repente sin darte cuenta, pero entonces el Espíritu Santo te da colación, no, eso está mal. Entonces ahí uno empieza a desbaratar, a decir, no, pero yo cancelo esta palabra. Yo me acuerdo que una vez yo dije algo y de repente, lo dije así de repente, pues dije yo, ¿pero qué fue que dije? Cancelo lo que yo dije. Empecé a cancelar esa palabra, porque hay que entender que nuestra boca tiene poder. Por eso nosotros no podemos estar tirando palabras de maldición contra nuestros hijos, así como usted decía. Hay personas que dicen, este no sirve para nada, esto es aquello. Mira, como también las personas que no son cristianos, que ven a veces la muchachita, los muchachitos, a veces en los barrios bailando esos reggaetones y eso, y le dice, esta va a ser un cuero. Y por esta palabra, Satanás, pan. Exacto. Agarra esta palabra
y esa niña va creciendo y cuando tira ese dardo y eso, esa niña va creciendo, no, porque mira, al papá lo mataron robando, mira cómo tiene la misma forma del papá, declarando cosas, porque en lo que nosotros tenemos que declarar cosas buenas, no, al papá de él lo mataron robando, pero este niño va a ser un hombre de Dios, porque la gente más tienen más facilidad de declarar lo negativo que declarar las cosas positivas. Y tenemos que entender, sabemos que Satanás puede estar en todos lugares, pero que lo único que lo puede hacer es Dios. Pero sabemos que Él tiene sus emisarios. Así es. Él lo tiene, y Él tiene cada demonio en cada lugar designado. Es tu asignación. Vete a la casa de fulana, vete para que destruya, vete para que esto. Pero cuando está siendo la presencia, cuando está el Espíritu Santo y ese demonio quiere entrar, va a chocar, va a decir, no, pero yo no puedo entrar. Así es. Y cuando va y le dice, ¿qué pasó? No hiciste lo que yo te dije. No, cuando yo iba a entrar había una fuerza superior a la mía, superior a la tuya, no me dejó entrar. Así es. Y ahí Satanás tiene que entender que en esa casa está Dios, está la presencia. Pero hay personas que con sus actos, siendo cristianos todavía, con su forma de vivir, con su forma de hablar, de actuar, han sacado la presencia de Dios de su casa. Así es. Porque Dios no puede estar, hay personas que son cristianas, mi hermana, y llega la hija o el hijo, porque no es cristiano, entra una cerveza. Hubo un día que yo llegué de la iglesia, había retiro, los domingos damos los cultos en la mañana. Cuando ya yo llego, gozosa, llena, un retiro glorioso, está el hijo mío con otro amigo y tienen 2 litros de ron al lado de mi mesa. Ellos se van a ir, el amigo llegó, se sentó, lo puso ahí, lo tiene en un coso, y cuando los ojos míos tiraron el rayo X, y vi eso, yo dije, ¿qué es esto? Mami, no, ¿qué? Yo dije, oye, una cosa que te voy a decir, mi casa es cristiana, aquí tú no me puedes entrar bebida. Ahora, tú compraste tu bebida, tú lo dejas allá afuera, son tus problemas. Por aquí adentro no vuelvo a hacerlo. Mami, es verdad, discúlpame, perdóname, no debía hacerlo. Y diles a tus amigos que si van a entrar aquí, tienen que entrar sin bebida, que aquí vive Cristo. Yo declaré la palabra. Así es. En mi casa vive Cristo. Ah, no, para la gente que lo celebra. No, entran con su juca, todo bien. Entran con el romo, con el vaso de cerveza, no. El que va a visitarme, o con un cigarrillo, tirando estos humos, el que va a visitar mi casa tiene que saber y entender que mi casa es una casa cristiana. Porque hay cosas que entran, muchas veces ni cuenta tú te das. Así es. Y los demonios andan, mire, así, buscando una endijita solamente para entrar, por más pequeño que sea. Entran, y cuando usted viene a ver, mira, hay una destrucción en su casa, que usted, mira, que ni cuenta se da, que cuando quiere venir a abrir los ojos, ya porque muchas veces es muy tarde, y solamente la misericordia de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Así ciertamente, como decía la amada, que es una experiencia, hablando de ese espíritu inmundo, hablando de cómo muchas veces la persona dentro de la iglesia está descarriada. Dentro de la iglesia me molesta todo, ni siquiera las alabanzas se quieren escuchar, y tú le ves que están encarados. Cuando el Espíritu Santo, cuando la presencia está en ti, oye, puedes tener hasta 70 años y te ves joven, te ves hermoso. ¿Por qué? Porque está la presencia, está el gozo de Dios. Pero cuando no hay gozo de Dios, puedes tener 20 años, te ves viejo, te ves acabado, porque la presencia no está. Mira, yo siempre he dicho algo, mi hermana, no sé si alguien puede estar de acuerdo conmigo en esto. ¿Sabes que cuando se habla de la historia de Esther, o sea, que comienza primeramente hablando de Vasti, de rey, de esto, y de todas esas cosas, de los banquetes, de la fiesta que se hizo, la Biblia narra la belleza de Vasti, y habla que Vasti era una mujer extremadamente bella, pero al cambio de Esther no sale a reducir esa belleza de Esther. Y tal vez sí, tal vez Esther era una muchacha muy, muy hermosa. Pero tal vez también de todas las doncellas que llevaron, había más hermosa que Esther. Pero ¿qué pasa? Dios depositó la gracia. Mi hermana, cuando hay gracia de Dios sobre una mujer, sobre un hombre de Dios, mira, puede ser lo que sea, pero esa gracia va a poner esa hermosura
y la gente Así es. va a decir, pero ven acá, pero yo no sé, pero como que Yesenia tiene algo, no sé. O sea, que muchas veces la gente dice, no, pues es morenita, pero como que tiene, yo Sí, siempre Dios pone el vivo, brillo. yo siempre vivo Así es. diciendo eso, y yo, ¿qué es lo que pasa? Que soy americano, pero que hay un brillo, hay algo, ¿por qué? Así Porque es. está la presencia. Y tenemos que procurar, Así sí, es. usted que está escuchando, Dios le trajo este mensaje a través de los labios de la profeta aquí. No es un mensaje para tirarlo al vacío, no, no es ser solamente oidores, vamos a ser hacedores de esta palabra, porque ella está hablando de un testimonio vivido, de cómo ella por circunstancia se apartó y cómo ella podía ver cómo muchas veces estos demonios venían. La gente cree que eso es un relajo, amada. No, claro que no. No es un relajo. No. Y yo tuve muchas veces, o sea, lo llegué a ver físicamente en mi casa y todo eso, o sea, es algo verídico. Y yo Sí. insto también a esas personas, si ya sea que tú estás pasando por ese proceso o ves a alguien que está a tu lado, que está pasando por ese proceso, no lo dejes solo, acompáñalo, porque ese es el momento. Mientras una persona todavía está, yo diría, dentro de la iglesia, aunque esté frío, tiene una Hay oportunidad. Es esperanza. más fácil, porque cuando tú te apartas, como dice, completamente, el Wow. enemigo te toma la mente de una manera que es difícil. Verdaderamente yo digo, Señor, gracias por esta oportunidad, porque es una oportunidad que Dios nos da volver a reencontrarnos con Dios. Amén. Porque cuando el enemigo ata tu mente, te lleva a una profundidad donde humanamente Así es es. difícil salir. Entonces tú que quizás estás, que ha dicho, oye, ya yo no vuelvo más a la iglesia, yo no busco más de Dios, yo no puedo con esta debilidad. Hoy el Señor te dice, entra a tu aposento y ora, clama a mí, porque yo te voy a liberar de ese problema, yo te voy a Santo. liberar de esa atadura, de esa carga. Pero hoy es necesario que tú cortes con esa atadura, que tú cortes con esa línea, esa persona que Aleluya. tú sabes que te está Sí. influenciando, porque hay personas a nuestro alrededor muchas veces que nos influencian y nosotros por querer congraciarnos le damos esa Esa oportunidad. Como oportunidad. usted decía, cuando nosotros abrimos una puerta así, porque es mi hijo, porque es mi padre, porque es mi madre, y poco a poco vamos abriendo y dándole Ujú. espacio. Hay que cortar con muchas Entonces, cosas. cuando él lo encuentra en esa debilidad, ¿qué pasa? Ya él toma terreno. Y nosotros cuando estamos débiles espiritualmente no podemos responder. Así No es. podemos, no nos dan la fuerza. Por eso yo te llamo hoy a ti que no subestimes. No subestimes, porque es que a veces nosotros decimos, no, es que ya yo estoy en tal posición, Dios ha hecho esto y aquello conmigo, no importa donde tú estés, Así es. el enemigo te va a atacar. Así es. Porque él atacó a Jesús, pero nunca pudo con Jesús. ¿Por qué? Amén. Porque él nunca descuidó la intimidad de su Padre. Así es. Siempre oraba, siempre estaba ahí. Jesús no dijo, no, es que ayer oré 3 horas. No, vamos al monte, Vamos al monte. vamos a orar, aún siendo el Hijo de Dios. Entonces, si él siendo el Hijo de Dios siempre mantuvo una vida de oración, una vida de intimidad, ¿qué nos deja a nosotros? Enseñanza no ha dejado. Que tenemos también nuestra humanidad, Amén. que ahora mismo hay demasiados ataques. Antes quizás solamente era la televisión, pero ahora tenemos un sinfín de tentaciones. Así es. Y sin darnos cuenta, en el día a día vamos contaminándonos sin quererlo. Pero si yo no voy delante de la presencia, si yo no voy, Señor, mira hoy, Padre, yo vi tal cosa que era indebida, Señor, yo dije tal cosa que no te agradó. ¿Qué pasa? Me voy llenando, hasta que llega un momento, sin quererlo, que todo eso toma posesión de mí. Así es. Pero qué difícil es, como yo decía, quizá en un momento vamos a decir yo me aparté, porque por muchas también el mismo temor de Dios, de decir, no, espérate, yo estoy así, no quiero estar así en la iglesia, aunque es incorrecto porque Dios puede hacer la obra en Amén. ti. Pero también hay personas que ya están ahí, están como decía apartadas, pero ¿qué pasa? Se quedan, el enemigo sigue operando en ellos y ellos también siguen a sí mismos. Así es. Influenciando, porque el enemigo tiene una estrategia tanto para los que están dentro como los que están afuera. Así es. Entonces, hoy en este día, no te dejes, o sea, si tú aún estás peleando, sigue peleando. Aleluya. Busca a alguien que te ayude, busca a alguien que te restaure, que te levante. Si tú has visto a tu amigo, a alguien, no lo rechaces. No lo rechaces, sino levántalo. Entonces Dios nos está llamando a eso, a restaurar, a levantar.
no a culpar, que a veces creemos que el pecado de este o cual es más grande, no. Así es. Para Dios son todos iguales. Así es. Y hoy, si tú te has sentido, no, Señor, que ya yo voy a renunciar, no, levántate en Dios, busca la palabra de Dios. Cuando la atmósfera esté contaminada, escucha alabanza, canta. Algo que siempre que yo en ese proceso aprendí, que fue Dios que me dirigió, era a cantar. Aleluya. Cántico de liberación. Yo decía, wow, ¿cómo va a ser? Y ahora, y leyendo la palabra, veía que David cantaba. Amén. Y cuando él cantaba, ¿qué pasaba? Los demonios huían. Huían, así es. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una atmósfera negativa en tu casa. Ora, cántale al Señor. Y tú verás cómo hay cosas que se van a empezar a ir. Si hay cosas que Dios te ha traído a tu mente, empieza, anótala. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios te va a dar, señales de cosas que están sucediendo, que, o sea, son cosas secretas que tú no lo sabías, pero Dios te la está trayendo para que tú en oración la pongas en oración. Eso es así. Y canceles ciertas cosas que vienen de tu línea generacional, de tus padres. Amén. Aleluya, qué lindo. De verdad que este mensaje ha sido un mensaje muy hermoso. De verdad me ha encantado y sé que a esa audiencia hermosa de Excelencia Cristiana TV, aquellas personas que no se pierden un video, no se pierden un en vivo, que siempre están ahí dispuestos a escuchar, a aprender, sé que también se han gozado y se seguirán gozando con ese mensaje. Por eso te pido que te suscribas, si no lo has hecho todavía, dale like, dale me gusta, comparte con tus amistades para que YouTube pueda recomendar este video y así como ha sido de beneficio para tu vida, sea de beneficio para otra persona. Hay muchas personas que necesitan escuchar estos mensajes. Amada, como prospera tu vida, prospera tu alma y todo lo que tú emprendas sea para bien y sea de bendición para otras personas. Y que Dios siga depositando en ti estas palabras que sé que va a catapultar a muchas personas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermana y amiga Yesenia Castillo y la profeta Mary Lady Peña. Y esto ha sido Conociendo el Mundo Espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.